Ok, muchas gracias. Aquí lo vemos. Ok, muy buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos a una actividad más de la Semana Mundial del Espacio 2025, Vivir en el Espacio. En esta ocasión vamos a presentar la charla Entendiendo las nubes desde el espacio a cargo de Bernice Peláez Pavón, miembro y fundador del proyecto Nubes México. Me permitiré leer su semblanza. Cuenta con una licenciatura en Geografía por la UNAM. Fue parte del grupo de Física de Nubes del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático en Ciudad Universitaria, en donde realizó su proyecto para obtener la maestría en Ciencias con especialidad en Atmósfera. Además, dirigió el grupo de observadores de nubes del Club de Meteorología de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Desde hace 4 años se desempeña como meteoróloga en el Centro Nacional de Previsión del Tiempo del Servicio Meteorológico Nacional y como proyecto personal administra, junto con otros colegas de ciencias atmosféricas, la página de divulgación científica Nubes México, en la que se genera contenido con el objetivo de poner a la vista los fenómenos meteorológicos que ocurren en nuestro país desde una perspectiva científica. Damos paso entonces a la ponencia de Berenice. Gracias, Ernesto. Bueno, en principio quiero agradecer la invitación que extendió el Instituto de Investigación en Gestión de Riesgos y Cambio Climático de la UNICACH al proyecto Nubes México. Y bueno, pues voy a dar una breve introducción de quiénes somos. Nubes México está compuesto por 3 personas. Somos 3 observadores del cielo que nos desempeñamos actualmente en el campo de las ciencias atmosféricas, esto de forma profesional, y que seguimos compartiendo la pasión por las nubes y otros fenómenos meteorológicos. En el equipo está Javier Rodríguez, que nos conocemos desde que estábamos en el posgrado. Él tiene la misma maestría que yo, solo que estaba en un grupo distinto. Yo estaba en física de nubes y él es especialista en meteorología tropical y actualmente somos compañeros de trabajo en el Servicio Meteorológico Nacional. Y también tenemos a Roel, que es nuestro elemento más joven. Él tiene una licenciatura en ciencias atmosféricas. Ay, no le cabe acá. Ahí está. Una licenciatura en ciencias atmosféricas por la UAM, aquí también en la Ciudad de México, y actualmente se encuentra realizando su proyecto de tesis y como es nuestro elemento más joven y el que tiene mayor disponibilidad, es el que administra nuestras redes sociales. Entonces, la idea de este proyecto en general
es revelar la belleza de las nubes y otros fenómenos meteorológicos a través de la ciencia. Entonces, nosotros lo que hacemos es que tenemos diferentes como secciones. Todo es pensando en las nubes. Tenemos una sección de las nubes desde el espacio, el dato nuboso curioso, nubes que parecen cosas, los secretos del interior de la nube. Y también tenemos otros apartados para clasificar nubes e incluso una sección sobre nubes en el arte. Em, y bueno, ¿de qué va a tratar esta presentación? Bueno, en principio vamos a hablar un poco sobre las redes de observación meteorológicas y cuál es la importancia de los satélites en la meteorología. Vamos a enfocarnos en los satélites, dado que esta plática está en el marco de la Semana Mundial del Espacio. Es necesario también abordar algunos conceptos básicos nubosos y hablar de la clasificación de nubes, esto ya lo haremos después. Y para terminar, vamos a ver cómo se entienden las nubes a través del espacio. Y bueno, una red de observación meteorológica puede estar compuesta por diferentes herramientas. ¿Cuáles van a ser estas herramientas o instrumentos que pueden estar en superficie? Estamos hablando de las estaciones automáticas, por ejemplo, también de los sitios en donde se lanzan los radiosondeos, que son estos globos que tienen un dispositivo que va tomando datos de variables meteorológicas conforme va avanzando hacia arriba en la atmósfera. Están también los radares meteorológicos, que son equipos que nos sirven para poder saber cómo se está comportando la precipitación, es decir, podemos ver la distribución espacial de la precipitación y también podemos saber la intensidad a partir de valores de reflectividad. ¿Qué otras cosas tenemos para obtener datos meteorológicos? Bueno, esto es en tierra, pero también los buques meteorológicos y las boyas nos ofrecen otra opción para obtener datos meteorológicos. Esto hablando solamente en tierra y en mar. Pero los que no se encuentran en superficie pueden ser los aviones, que también a través de ellos se obtienen datos meteorológicos y particularmente vamos a enfocarnos en los satélites. Estos satélites mm, los satélites son objetos que orbitan o que dan vueltas alrededor de un planeta y los satélites artificiales se han lanzado al espacio desde 1957. Hablamos que son objetos que han sido fabricados por el hombre y que tienen diferentes usos. Unos tienen el objetivo de captar imágenes del Sol, también de la Tierra o de otros planetas, e incluso algunos tienen la intención de explorar el espacio. Esto hablando ya de cosas mucho más complejas de la astronomía, como para entender los agujeros negros, las estrellas y otras galaxias. Y los más comunes son los satélites que están enfocados en las comunicaciones y en la meteorología. ¿Y cuál es el aporte de estos satélites meteorológicos? Bueno, pues los satélites meteorológicos nos permiten la detección de sistemas meteorológicos y no solo es que nosotros podamos verlos, sino que a través de los satélites podemos saber cómo se están comportando estos fenómenos, cómo van evolucionando en el tiempo. Y después de que tuvimos información de los satélites meteorológicos en el campo de la meteorología, pues se tiene una gran mejora tanto en el conocimiento como en el entendimiento de numerosos procesos que ocurren tanto en la Tierra como en la atmósfera. Y estos datos obtenidos a través de los satélites, pues son una herramienta esencial para hacer pronósticos principalmente a corto plazo. Estamos hablando del estado del tiempo. ¿Y cuántos satélites existen actualmente? Bueno, hay como diferentes cifras de cuántos objetos podría haber. En este caso, le comentaba a Ernesto que esta página me encanta, que no sé si la conozcan, se llama Stuffing Space y lo que hace es mapear todos los objetos que se encuentran orbitando la Tierra. En el caso hay como objetos de diferentes colores, ¿no? Los que se encuentran en tonos grises son es basura espacial. Los que están en azul me parece que son los que se encuentran activos y los rojos son los que han dejado de funcionar. Entonces les comentaba que hay cifras que aproximadamente 4.000 objetos que se encuentran en el espacio y les recomiendo que consulten esta página porque pueden tener acceso a los datos específicos de cada uno de los objetos. Aquí está la dirección en la parte inferior izquierda. Y si ustedes le dan clic sobre alguno de los objetos,
se puede obtener información de cada uno, qué tan alta está la órbita, a qué constelación pertenecen, en qué parte de del recorrido va, cuál es el nombre, etcétera. Entonces se pueden tener información de los satélites a través de esta página. Particularmente este día el servidor estaba abajo porque quería ponérselos en vivo para mostrarles como las características que se pueden obtener de cada uno de los objetos, pero bueno, podrán consultarla en algún otro momento y de verdad es súper recomendable. Y bueno, y de forma breve, ¿cómo funciona un satélite? Bueno, pues un satélite cuenta con dispositivos que permiten hacer lecturas o captar la energía que proviene de la superficie. Algunos de estos dispositivos, de estos instrumentos, son denominados pasivos o activos. En el caso de los instrumentos pasivos, lo único que hacen es detectan utilizan la radiación solar para saber cómo están reflejando las superficies, es decir, cuánta de esa energía que llega a la superficie terrestre es reflejada y es medida por el satélite. En el caso de los sensores activos, el sensor mismo emite un pulso electromagnético y entonces ese impacta con una superficie y de igual forma mide la cantidad de energía que puede regresar a ese sensor. Y bueno, pues todo va a funcionar a partir del espectro electromagnético. Aquí hay algo muy importante. En los satélites utilizamos algo a lo que se denomina bandas, que son rangos en el espectro que nos van a permitir observar diferentes cosas de la atmósfera. Entonces, estos rangos, por ejemplo, aquí están ordenados, las bandas están numeradas y cada una de estas bandas tiene ciertas características, pero además pueden combinarse para generar, por ejemplo, las imágenes que conocemos todo el tiempo. ¿Qué satélites son los que nos permiten hacer el monitoreo de fenómenos meteorológicos? Bueno, de acuerdo a la altitud en la que se encuentran, pueden ser clasificados de esta forma. Están los LEO, que tienen las órbitas más bajas, con hasta 2.000 kilómetros de altitud. Tenemos los MEO, los GEO y los EO. Particularmente para esta presentación vamos a enfocarnos en los LEO y en los GEO, bueno, en un ejemplo de cada uno. Los LEO son satélites polares y, como su nombre lo indica, tienen la función de recorrer de polo a polo la Tierra. Tienen ciertas ventajas y ciertas desventajas. En esta imagen podemos observar este rectángulo con las líneas azules oscuras, es la forma en la que hacen el recorrido el satélite. Entonces, baja, luego vuelve a subir y así. Entonces, vean cómo aquí hay algo muy importante que nos va a servir como un indicador para algo que veremos, es una pista para después en la presentación, pero vean cómo hay algunas franjas que quedan sin ser cubiertas por el paso del satélite. Este es uno de los inconvenientes que tienen los satélites polares, que no cubren completamente la superficie. Y también está el periodo orbital, que es de 100 minutos aproximadamente, que es todo el tiempo que tarda el satélite en dar una vuelta completa a la órbita, pues es bastante amplio y es difícil que nosotros podamos tener imágenes del mismo sitio de manera continua, ¿no? No difícil, no es posible que podamos tener de forma continua imágenes del mismo lugar. Y eso es una gran limitación para la observación, particularmente de nubes. Estos satélites están generalmente entre 700 hasta 900 kilómetros. Vimos que podían alcanzar hasta los 2.000 kilómetros y esta imagen que les muestro particularmente es del satélite GPM de la NASA, Global Precipitation Measurement, y que tiene fines meteorológicos por completo. Está funcionando ya desde hace bastantes años. En el 2016 hubo como un relevo y ese satélite sigue dando información meteorológica todo el tiempo. Entonces, bueno, un ejemplo de este tipo de satélite es el Sentinel. Bueno, Sentinel es un grupo de satélites que pertenece a una misión llamada Copernicus, que son satélites europeos y se caracterizan por tener 13 bandas. Estas 13 bandas pues están distribuidos en como en diferentes espectros. También tiene una banda para ver vapor de agua y otra para la detección de cirros, que son nubes formadas por cristales de hielo.
Esto es súper importante. La resolución espacial que tiene cada píxel de este satélite puede alcanzar 10, 20 y 60 metros. Entonces, imagínense la capacidad que debe tener este dispositivo para localizarse entre los 700 y los 900 kilómetros de altitud y lograr ver hasta 20 metros de superficie. Es que es increíble, esto tiene una resolución increíble. Y tiene más o menos un tiempo de revisita, es decir, que pasa por el mismo sitio de 5 días, que ese podría ser uno de nuestros grandes problemas. En el caso de los satélites geoestacionarios, podemos ver en este video cómo es que funcionan. Tenemos el GOES del oeste y el GOES del este, en donde se caracterizan por siempre estar orbitando a la misma velocidad que rota la Tierra. Entonces, siempre vemos la misma porción del planeta. Estos satélites son increíbles. Actualmente en el Servicio Meteorológico Nacional se utilizan las imágenes de GOES para poder hacer el seguimiento de las condiciones atmosféricas a corto plazo, también de los ciclones tropicales. Y bueno, esta es la bondad, que ven el mismo sitio porque van a la misma velocidad de la Tierra. Y tienen una mayor resolución temporal, pero una menor resolución espacial. Entonces cubren aproximadamente la mitad de la superficie terrestre cada uno de estos y están iluminados por el sol el 99% del tiempo de su vida útil. ¿Qué otra desventaja tendrían además de la menor resolución espacial? Que tienen una mala cobertura en latitudes altas. Y es evidente, ¿no? Van a ver mejor lo que se encuentra cerca del ecuador y conforme la distancia va aumentando hacia los polos, pues las cualidades que puede mostrar este satélite para ver estas regiones son mucho menores. Entonces vamos viendo que los satélites van teniendo ciertas ventajas y desventajas. Todo depende para qué lo vayamos a utilizar. En el caso de los GOES, tienen 16 bandas, 2 visibles, 5 infrarrojas de onda corta, 9 infrarrojas de onda media y larga, y tienen una resolución espacial de 2 kilómetros. Vean la diferencia, teníamos con el Sentinel 20 metros de resolución espacial y el GOES da 2 kilómetros. En el mejor de los casos puede dar hasta 500 metros y 1 kilómetro. La resolución temporal es de aproximadamente cada 10 minutos. Entonces tenemos imágenes del mismo sitio cada 10 minutos, lo que es increíble para observar nubes. ¿Y qué clase de cosas podemos ver con los satélites en términos de meteorología? Pues una de las cosas que se pueden observar son las erupciones volcánicas. Vean esta imagen, vean la erupción volcánica. Ustedes en la UNICACH que están súper familiarizados con esta región, podemos ver erupciones volcánicas, también podemos ver incendios forestales. Aquí lo vemos que son como estas regiones en donde el viento arrastra el humo generado a través de los incendios forestales. También podemos ver polvo. Esta imagen está increíble. Vean cómo aquí en el estado de Puebla, en la parte centro de Puebla, el viento impulsa este volumen de tierra, podríamos decir, de partículas sueltas hacia el Golfo de México. Entonces hay muchas cosas que podemos ver a través de las imágenes de satélite. Ahora que estamos en plena temporada, pues también podemos hacer la observación con extremo detalle de los ciclones tropicales. Aquí un par de ejemplos: Norma del 2023 a la izquierda y Otis del 2023 del lado derecho. Y bueno, estos simplemente son dos ejemplos. En el Servicio Meteorológico Nacional tenemos un compañero, el ingeniero Fausto, que es el encargado de hacer el procesamiento de estas imágenes y quien nos genera todos estos cortes que nos resultan útiles para hacer el seguimiento de los ciclones conforme se van desplazando. ¿Y qué otra cosa podemos ver con los satélites? Entonces aquí es donde se pone todo emocionante porque podemos ver nubes, pero no solo podemos ver las nubes como en las tonalidades que nosotros conocemos, como en el visible, en donde se ve la superficie verde y las nubes blancas. En el caso de esta imagen de la derecha, se observan estos puntos que en realidad son como tachecitos amarillos, que son descargas eléctricas, sino que podemos ver también la nubosidad en otros canales, de otra manera. Y en función del tipo de imagen que tenemos, si tenemos una imagen infrarroja o una imagen RGB,
las características que se pueden observar de los desarrollos nubosos también son diferentes. Y aquí podemos llegar a esta pregunta que es, ¿qué satélite es mejor para ver nubes? Si ustedes quisieran ver nubes, utilizarían un satélite GOES, las imágenes de un GOES, o utilizarían un Sentinel. Y esto lo vamos a responder al final. Yo espero que se pueda responder solito. Pero, ok, entonces esta es como la parte de los satélites y de aquí, de la oscuridad del espacio. Ahora sí, vamos a brincar, vamos a hacer un corte y vamos a brincar a la parte de las nubes. Y lo primero que necesitamos es definir una nube. Y bueno, de acuerdo con la Organización Meteorológica Mundial, una nube es un hidrometeoro que consiste en diminutas partículas de agua líquida, hielo o de ambas, que se encuentran suspendidas en la atmósfera y que por lo general no van a tocar el suelo. También las nubes pueden contener agua líquida o hielo de tamaños mayores, así como partículas líquidas no acuosas o sólidas, procedentes, por ejemplo, de gases industriales, humo o polvo. Esto es sumamente importante. Y bueno, esta imagen muestra de una forma muy sencilla la manera en la que por lo general vemos el proceso de formación de las nubes, como si necesitáramos determinados ingredientes que fueran el vapor de agua, ¿no? Y que necesitamos algo, un mecanismo que permita enfriarlo. Y además hay algo aquí muy importante que son los núcleos de condensación, que un poquito más adelante les voy a explicar qué es un núcleo de condensación, pero esto simplemente es para ilustrar que la idea que tenemos de la formación de las nubes puede ser hasta cierto punto cierta o correcta, pero es parcial. Y porque en general nos dicen, ok, cómo se forma una nube? Pues se tiene vapor de agua en la atmósfera, entonces necesitamos que un mecanismo de enfriamiento haga su función. Después arrojamos unas partículas que nos van a funcionar como nucleadores, es decir, que van a permitir que el vapor de agua se convierta en gotitas o en cristales y que después va a ocurrir algo mágicamente que nos va a permitir formar nubes. Pero en realidad, el mundo de las nubes es una cosa increíble y extremadamente compleja. Hay muchos procesos que están interfiriendo en la microfísica de las nubes. Con esto hablamos de todas las cosas que van a ocurrir al interior de una nube. Y les mencionaba que uno de los procesos más importantes que existe en la microfísica es la nucleación. La nucleación es el cambio de fase que pasa de un estado menos ordenado de la materia a un estado más ordenado. En este caso va a cambiar del vapor de agua al agua líquida. Y a partir de este proceso de origen van a ocurrir un montón de cosas dentro de las nubes que tienen que ver con cómo crecen las gotas, cómo crecen los cristales también, cómo van a ser estos procesos que permiten el crecimiento, cómo se distribuyen dentro de la nube y finalmente cómo van a precipitar. Después de eso viene como la otra parte que es cómo van a interactuar las nubes con otros procesos fuera de la nube. Entonces, en este esquema vemos que existe este proceso que se llama nucleación heterogénea y le llamamos nucleación heterogénea. Dijimos que la nucleación simplemente es el cambio de fase de un estado menos ordenado a un estado más ordenado. Pero para que esto ocurra, necesitamos de una partícula que favorezca el proceso. Y esta partícula debe tener características muy específicas. Una de las más importantes es que debe tener una estructura relativamente similar a la del agua, que le permita que el vapor de agua pueda adherirse a esa superficie y cambiar de fase y convertirse en una gotita. Es muy complicado que en la atmósfera se puedan tener procesos de formación de nubes sin que ocurra la nucleación heterogénea. Y esto es, para que ocurra se necesitan valores de humedad relativa altísimos, que ni siquiera encontraríamos en la atmósfera. Entonces, estas partículas que pueden provenir de muchas fuentes, pueden ser incluso de los volcanes, por ejemplo, también vienen de las partículas que producen los automóviles, los aviones, e incluso cuando rompen las olas, se libera también estas
estas partículas de sal del océano que son muy buenos nucleadores. Entonces, las nubes del océano tienen gotas mucho más grandes y son, digamos, entre comillas, nubes más limpias que las que encontraríamos en las ciudades, por ejemplo, en donde se tiene una gran disponibilidad de estas partículas que están compitiendo por la misma cantidad de agua, entonces se tienen partículas mucho más pequeñitas, gotas mucho más pequeñas. Y bueno, hablábamos de cuáles son todos estos procesos que pueden ocurrir al interior de la nube. En esta parte que estoy mostrando es como el proceso, cómo inicia el proceso de nucleación y después van a ocurrir un montón de cosas. Todo depende también de otras características de la nube propiamente, de la temperatura, de la humedad, de la convección. Y se pueden formar gotas y estas gotas pueden chocar con otras gotas, pueden dividirse, pero también es posible que si el tamaño de la gota es apropiado, colisionen y entonces puedan hacerse gotas mucho más grandes. También pensemos en los procesos formadores del granizo al interior de las nubes, que es otro proceso que se llama acreción. También tenemos cuando hay cristales de hielo, en este mismo proceso en el que colisionan las partículas, también se rompen esos cristales y dan origen a nuevos cristales dependiendo de las condiciones al interior de la nube. Entonces, lo que trato de decir y demostrar con todos estos esquemas es que la formación de las nubes es sumamente compleja e interesante. Y hay un montón de cosas que todavía no están bien entendidas. Entonces, bueno, ¿qué es lo que podemos hacer respecto a la ciencia de las nubes? Bueno, para mí hay como tres caminos que se pueden tomar. Se puede observar, se puede entender y se puede clasificar. O se pueden realizar todas como si fuera un ciclo completo. ¿Y qué es lo que nosotros vamos a observar en las nubes? Bueno, pues primero para ser un observador de nubes se necesita cumplir con ciertas características. Una de las características es que el observador tiene que estar a nivel de la superficie. No debe haber ningún otro fenómeno que pueda obstruir nuestra visibilidad, es decir, no debería haber, por ejemplo, humo, porque permitiría, más bien, no permitiría que pudiéramos observar las nubes con claridad. También la posición del sol tiene que estar lo más próxima al cenit posible para que nos permita tener las condiciones de la iluminación adecuada y que las nubes se encuentren por encima de cualquier objeto que pueda arruinarnos la observación por una cuestión de perspectiva, que es a veces lo que nos pasa con la luna, ¿no? Que hay ocasiones en donde decimos, wow, qué luna tan gigante, pero también depende mucho de los objetos que se encuentren alrededor, esta perspectiva del tamaño de en este caso, de la luna o de las nubes. ¿Y cuáles son las características que se pueden observar de las nubes? Bueno, para observar nubes se pueden hacer diferentes preguntas. Lo primero que podemos hacer es preguntarnos, ¿estas nubes, esta nube que estoy viendo, es una capa? ¿Es una nube agrupada o es una nube individual? ¿Se están moviendo rápido o se mueven relativamente lento? ¿Su textura es lisa o es rugosa? ¿Puedo observar su base? Es decir, ¿puedo ver el principio y el fin de la nube? ¿Qué color tiene? Entonces, respondiendo a estas preguntas, uno puede ir como siendo mucho más fino para la caracterización del fenómeno. Ya que se observó, entonces ahora viene lo importante. Es como entender cuáles van a ser los procesos que las están formando y sobre todo, algo que me parece muy importante y que en cada una de las presentaciones y desde que tengo memoria con respecto a mi gusto por las nubes, trato de comunicar, es que por lo general estamos muy acostumbrados en pensar en la naturaleza, en los objetos, en cualquier cosa que rodea nuestra vida de forma utilitaria e incluso en las matemáticas, ¿no? Como en la primaria o en la secundaria que la gente pregunta, ¿y esto para qué me va a servir? Pero no necesariamente todas las cosas deben tener una utilidad de forma directa, sino que el conocimiento tiene valor en sí mismo. E incluso en el aspecto de las matemáticas, que es como lo más común, lo que a veces no logramos entender es que ese simple mecanismo para tratar de entender factorización o lo que se les ocurra, nos va a ayudar en nuestra cabeza a poder construir otras cosas. Entonces, no es necesario que todo el tiempo estemos pensando, ¿y esto para qué me va a servir? Es decir, si yo nombro la nube, ¿de qué me va a servir?
A lo mejor no les sirve para nada, por ejemplo, que les pueda dar dinero, ¿no? No lo sé. Pero esta clase de cosas me parecen sumamente valiosas porque nos recuerdan también para qué sirven nuestras cabezas, ujú, que somos capaces de entender, de observar, de tener admiración por los fenómenos. Entonces, eso es como la parte ultra romántica de la ciencia y de las nubes que me encanta y que es muy difícil de comunicar porque en nuestra sociedad, pues como todo va a prisa, todos quieren un trabajo, todos quieren una vida extremadamente ordenada y así las cosas que parece que no te sirven, pues se desechan. Pero bueno, además de que las nubes son preciosas en sí mismo y que el conocimiento de las nubes es muy valioso, también se puede aplicar. Ajá, se puede entender cuál es la influencia que tienen las nubes en el tiempo atmosférico. Y finalmente viene esta parte que es muy compleja, que es clasificar las nubes. ¿Y por qué es tan complicada? Porque se tiene que asignar un nombre en función de las características, pero como las nubes están sujetas a procesos muy rápidos, entonces en un minuto una nube puede tener un nombre y un apellido y al siguiente minuto puede llamarse de otra manera. Entonces es sumamente difícil clasificar nubes, pero es muy bonito. Entonces, bueno, pensando un poco en los mecanismos que forman nubes, vamos a hablar de forma general de ellos. Cada uno de estos tiene sus especificidades, pero pues nos tomaría toda una vida tratar de explicarlos acá. Pero de forma general tenemos al forzamiento orográfico, que es cuando esta masa de aire húmedo se encuentra con una barrera orográfica y conforme va ascendiendo, entonces va disminuyendo la temperatura conforme aumenta la altura y esto es nuestro mecanismo que va a enfriar la masa de aire que permite el cambio de fase y entonces tenemos la formación de las nubes. La formación de las nubes cuando se alcanza este valor para la condensación. Después tenemos un mecanismo asociado con la gravedad, estas ondas de gravedad, que vamos a explicar un estudio de caso más adelante, pero que tiene que ver con la forma en la que la masa de aire disminuye, no disminuye, bueno, sí, disminuye, digamos, la altura, se forma la nube, asciende la masa de aire porque se encuentra con una barrera orográfica o hay veces en las que no es necesario que haya una barrera orográfica, sino que es suficiente con que haya otra masa de aire por debajo que tenga diferentes condiciones, pero eso es muy específico. Entonces, asciende la masa de aire, después se condensa y luego por gravedad desciende un poco, se disipa porque ya no encuentra las condiciones de temperatura adecuada. Al enfriarse, tiende a subir nuevamente, por lo que se vuelve a condensar y así el proceso se va repitiendo. Entonces, este es uno de los procesos que forman nubes más bonitas. Tenemos también el caso del enfriamiento radiativo que va a ocasionarnos las nieblas, por ejemplo, y lo que podemos ver es que en todos los mecanismos formadores de nubes hay dos parámetros muy importantes, la humedad y la temperatura. Estos van a ser los reguladores de toda la formación de las nubes. ¿Qué otro mecanismo importante tenemos? La convección. Entonces, este es digamos, el más común y el que nos genera las nubes de tormenta de gran desarrollo vertical, en el que tenemos una masa, una parcela de aire que se encuentra, que tiene condiciones de humedad, que al estar en contacto con la superficie caliente disminuye su densidad, entonces comienza a elevarse, conforme se va elevando se enfría y al enfriarse es más densa, vuelve a bajar y el proceso se repite. Entonces, este proceso de convección pues nos da las nubes, estas nubes que podríamos en principio asociar con buen tiempo, pero que si esta condición de la corriente convectiva se mantiene, es decir, si hay suficiente humedad y temperatura para mantener la corriente de convección, pues puede crear grandes nubes de desarrollo vertical. Entonces, miren, les muestro este video de la izquierda. Es un video que grabó Javier, en donde podemos ver cómo inicia la convección. Aquí vemos este nivel de condensación por elevación, que son estas bases planas, y después comienza a desarrollarse verticalmente. Cuando la nube ya no encuentra las condiciones suficientes para seguir elevándose, entonces empieza a crecer hacia los lados, que es a lo que le llamamos yunque, que son las nubes de tormenta. Y del lado derecho podemos observar a través de esta imagen de satélite del GOES RGB cómo se ve la convección increíble. Todas estas cosas como coliflores blancas que se pueden observar en la imagen, pues es convección bastante profunda. E incluso vean la porción derecha de la imagen. Estas líneas delgaditas están asociadas con
con nubes altas, es decir, que la nube se desarrolló lo suficiente para alcanzar un nivel muy alto de la atmósfera, convertirse en cristales de hielo y después el viento a esta altura, en niveles altos, se dirige hacia el noreste y entonces barre los cristales de hielo produciendo estas nubes, estos cirros. Y bueno, otro mecanismo formador de nubes es los sistemas frontales. Y los sistemas frontales lo que originan es que aire frío que se encuentra en latitudes más altas se desplace con dirección hacia el sur, se encuentra con aire cálido y al encontrarse con este aire cálido, lo que va a originar es que el cambio en la temperatura pues nos pueda originar tormentas, por ejemplo, en la línea del frente. Y aquí les muestro algunos ejemplos. Vean esta imagen, cómo hay una línea de puntitos naranjas, que son las descargas eléctricas, y entonces vamos viendo cómo se está desplazando este frente frío sobre el Golfo de México. También vemos al interior del país que hay desarrollos nubosos, pero vean que tienen características diferentes, porque el mecanismo de formación también es diferente. Del lado derecho podemos observar también un frente que se encuentra sobre el Golfo de México y cómo esta masa de aire frío está asociada con toda la nubosidad que está cubriendo además el Golfo, está cubriendo el oriente del país, ¿no? Está cubriendo el oriente, incluso una parte del sureste, Oaxaca e incluso la nubosidad alcanza hasta Tabasco. En la imagen inferior derecha el proceso es mucho más claro. Denme un segundito, por favor. Listo. El proceso es mucho más claro y vean la nubosidad, qué tan densa se observa. Entonces es muy distinta a la nubosidad producida por convección. Y aquí les pongo este ejemplo en donde, no recuerdo este día tiene que ser relativamente reciente. Bueno, tenemos la imagen de superficie en donde se trazan los frentes y teníamos la nubosidad, vean cómo está esta línea asociada al frente. O sea, hay una línea de nubosidad. En algunos casos es mucho más clara, como la anterior, pero hay otros casos en donde no es tan clara, pero sí es posible identificar los frentes fríos a través de la nubosidad. Entonces, bueno, pues ya avanzamos los dos procesos. Hay los dos caminos que les mencionaba para este asunto de la ciencia de las nubes. Y la última etapa, después de que ya observamos y ya tratamos de entender cuál es el mecanismo de formación de la nube que estamos viendo, lo que sigue es clasificar la nube. Y pues clasificar implica, dijimos, asignar un nombre en función de las características. Y algo que también me parece muy bonito es que la clasificación de las nubes es muy similar a la estructura de la clasificación de nubes es similar a la estructura de clasificación de los animales, de los minerales. En general, cada campo de conocimiento tiende a clasificar, porque para clasificar se necesita entender. O puede ser visto al revés. Para entender se necesita clasificar. Entonces, es imposible no nombrar las cosas y al nombrarlas las tenemos que asignar a ciertos grupos para que nos facilite la construcción del conocimiento. Y bueno, en el caso de los nombres de las nubes, pues el proceso ha sido bastante largo. Los primeros intentos de nombrar a las nubes fueron por ahí de 1801, 1802, en donde se establece una primera clasificación de las nubes. Y bueno, no vamos a ver con detalle toda la línea del tiempo. Cada uno de estos trabajos ha tratado de hacer un aporte al sistema de clasificación de nubes. Vemos cómo prácticamente en 1800, o sea, en todo este siglo, lo que se intentó era, la gente estaba viendo nubes todo el tiempo, o sea, todo el siglo habían un montón de personas tratando de hacer mejoras a las propuestas que ya se tenían. Y algo que está increíble es que, ¿qué es lo que ocurre actualmente? Bueno, pues se tiene, en 1896 se hace una primera edición del Atlas Internacional de Nubes. Esto es a través de un proceso muy complicado de la Organización Meteorológica Mundial, bueno, que era un comité meteorológico internacional, y entonces se plantea esta necesidad de tener organizada la clasificación de las nubes y
Posteriormente, se han creado varios volúmenes de atlas de nubes y algo ocurrió en 2017. En 2017 hubo una modificación al Atlas Internacional de Nubes y esto se hizo con base también en un grupo en particular es la Sociedad de Observadores de Nubes de Inglaterra, The Cloud Appreciation Society, y ellos son como un grupo gigantesco de observadores de nubes que tenían una base muy grande de fotografías de algunas nubes que no estaban consideradas en el Atlas Internacional y que llevaron hasta el ámbito internacional la propuesta de hacer la modificación para hacer la inclusión de ciertas nubes que antes no estaban consideradas. Entonces, aquí lo que vale la pena considerar es que la tecnología también ha ayudado de manera significativa para este proceso del entendimiento y la clasificación de las nubes. Y bueno, ¿cómo vamos a nombrar a una nube? Es muy similar, seguramente todos han jugado Adivina quién, y vas preguntando cosas, ¿no? Y siempre está basado en características que puedes observar, porque en las nubes no podemos ver ni las gotas, no podemos saber el tamaño, no podemos saber a qué temperatura, cuántas tenemos, etcétera. Pero sí podemos identificar ciertas características para poderles dar un nombre. Entonces, como les decía al principio, cuando hablábamos de las dificultades para clasificar, pues el problema está en que cambian de forma en tiempos muy cortos. ¿Y cómo se pueden clasificar las nubes? Bueno, hay diferentes formas de clasificarlas. Se pueden clasificar, por ejemplo, por la composición, por la altura, por las formas, como en el Atlas Internacional de Nubes, pero en este esquema lo que les quiero mostrar básicamente es la composición de las nubes. Del lado izquierdo, lo que podemos observar es que en los niveles más cercanos a la superficie, que es donde asumimos que tenemos las temperaturas relativamente más altas, tenemos nubes formadas por gotas de agua. En la parte media de la atmósfera estaríamos hablando desde los 2 hasta los 6 kilómetros aproximadamente. Tenemos nubes mixtas en donde ya hay cristales de hielo, pero también tenemos gotas líquidas. Y en altura, a partir de los 6 kilómetros y hasta donde llega el límite de la troposfera, la tropopausa, que podría ser depende de la época del año y depende de la latitud, pero aproximadamente nos tocaría en los 15 kilómetros, 14, 15 kilómetros. Y bueno, aquí tendríamos únicamente las nubes que se componen de cristales de hielo. Y tenemos a esta excepción, que es el rey de las nubes, el cumulonimbo, que está formado desde niveles muy bajos de la atmósfera. Estaríamos hablando que puede tener base desde los 500 metros y que puede alcanzar en algunos casos hasta 18 kilómetros. Saben que en el caso del huracán Otis del 2023, con las imágenes de satélite, Fausto pudo observar que había desarrollos nubosos de hasta 18 kilómetros. Es una cosa impresionante. Entonces, la cantidad de agua que pueden albergar estas nubes es muy grande. Y bueno, más allá de esto, lo que importa también, que hablamos de las aplicaciones, es pensar si esta agua precipita y se distribuye en zonas que no estén listas para recibir tal cantidad de precipitación, entonces este sí podría generar, este fenómeno podría generar problemas en superficie, ¿no? Y bueno, regresando a la clasificación, ¿cómo se van a clasificar las nubes? Actualmente en el Atlas Internacional de Nubes se establecen 10 géneros, 15 especies, 9 variedades, 11 rasgos suplementarios, 4 nubes accesorias y 5 nubes especiales. Entonces es bastante complejo en términos de las combinaciones. En general, los géneros van a determinar la altura de la atmósfera en la que se encuentran y van a describir de forma general sus formas. Y las especies están basadas en particularidades de la forma de las nubes y la forma en la que van a diferenciarse en la estructura interna. Una variedad va a describir la disposición de los elementos que van a componer las nubes y también determinan, bueno, cuando se asigna una variedad es si se puede ver la luz a través de ellas o no. En el caso de los rasgos suplementarios, son las características que están acompañando a la nube dándole un aspecto especial, y las nubes accesorias son aquellas nubes que acompañan a otras nubes más pequeñas. Pueden estar separadas de la nube principal e incluso pueden estar unidas a ellas de forma parcial.
Y en el caso de las nubes especiales, son las nubes que se forman o se desarrollan por factores naturales o producto de la actividad humana. Entonces, bueno, esto es como de forma general. Aquí les muestro las tablas de clasificación. Todos los nombres de las nubes están dados en latín. Entonces está Precioso Fibratus, Uncinus, Spisatus. Cada uno de estos pues tiene un significado que por supuesto está referido a las formas que tienen las nubes. Entonces estos son los géneros, las especies, aquí tenemos las variedades, rasgos suplementarios y las nubes accesorias. Ahorita va a tener un poco más de sentido. Y bueno, vamos a ver algunos ejemplos de nubes que son vistas con Sentinel, que esta es como la mejor de las partes de la presentación. Estas fotografías no tengo el dato específico ni de la fecha ni del lugar. Y el contexto es que les hablaba de la Sociedad de Observadores de Nubes. Ellos fueron contactados por una organización que se llama Asterix, que se dedican a hacer un montón de cosas como tecnológicas, pero bueno, les compartieron estas imágenes con el objetivo de saber en qué medida podrían incorporar estas imágenes y utilizando inteligencia artificial, realizar una clasificación de nubes. Entonces les pasaron un banco de imágenes. Por fortuna me invitaron a la reunión, entonces tengo estas fotografías y bueno, me gustó compartirles porque esto nos va a ayudar a responder la pregunta que rompió la sección del espacio con la de las nubes y es, por ejemplo, es que estoy viendo la pregunta de Williams. Ok, un segundito. Solo les enseño esta y les explico más o menos cómo les voy a mostrar estas imágenes y ahora respondo. Bueno, entonces estas imágenes les digo, no tengo contexto del lugar ni de la fecha, lo que sí es que son canales distintos que podemos ver. Vean cómo se ven estas cosas como transparentes. Sabemos que por estas características estarían formadas principalmente por cristales de hielo, pero ¿cómo podrían verse en la superficie? Y busqué cosas que se parecieran un poco, yo pensaría que son cirrus spisatus y vistas desde superficie tendrían que ser algo así. Entonces, tenemos otros casos, vean esto, que es impresionante. Recuerden que la resolución de estas imágenes puede ser de hasta 20 metros, de 20 a 60 metros, entonces tienen una resolución espacial increíble. Pero la reflexión aquí que nos va a ayudar a responder es en qué medida esto nos ayuda a nosotros a entender procesos. Podemos clasificar, podemos tratar de clasificar, pero incluso para la clasificación, las herramientas del satélite nos ayudan muchísimo porque si nosotros tenemos el continuo de las imágenes, podemos ver exactamente qué es lo que está ocurriendo. Pero bueno, entonces tenemos estas otras imágenes que podríamos ver más o menos lo que se observa del lado izquierdo de la imagen, esta parte en donde hay nubes pequeñas, podrían ser cirrocúmulos probablemente, y esta parte como de una masa mucho más grande de nubes podría verse más o menos así, como unos estratocúmulos. Entonces, bueno, así es como yo me imagino que se verían desde la superficie. Y vean esta es otra cosa increíble. Estos tienen que ser altocúmulos, pero lo interesante es vean la porción como los extremos de la imagen. Se observa, no sé en qué medida en el proyector logre verse bien, porque es una capa bastante tenue de otra nube que se encuentra por encima de los altocúmulos, ajá, que es como una capa de cirros bastante peculiar. Y aquí lo importante es como cuál tendría que ser el proceso en la atmósfera para tener estas dos capas distribuidas de esta forma, porque además vean que tiene un contorno muy curvo, una cosa muy peculiar, está muy curvo y muy definido. Entonces, incluso con el otro canal, tampoco logra identificarse con claridad, o sea, no es fácil explicar cosas a través de las imágenes Sentinel a pesar de que tengan una gran resolución. Y bueno, ¿cómo las veríamos? Pues solo podríamos ver las que se encuentran más cerca de la superficie, que serían estos altocúmulos. Y en el caso de estas estelas de condensación, que son estas nubes artificiales que se forman por la emisión de las partículas de los aviones, que encuentran la humedad disponible en la atmósfera y que se encuentran a bajas temperaturas, entonces forman estas estelas que prácticamente tendrían que ser de cristales de hielo
y vemos estas nubes cumuliformes por debajo, ¿no? Entonces son como dos capas distintas, que tiene bastante sentido dado que sabemos que los aviones vuelan bastante alto y que estas nubes en forma de bolitas de algodón pues se pueden formar muy próximas a la superficie. Entonces, más o menos nosotros en superficie tendríamos que ver esto. Ujú. Hay un montón de imágenes y uno se puede perder en estas cosas. Vean este caso, convección absolutamente profunda puesta en estas, vean estos casos en donde se pinta más de morado. Em, Aquí lo que estamos viendo es cómo está esta actividad tan profunda y está dada por, o sea, sabemos que, por ejemplo, esta nube puede ser o más alta o en una etapa de madurez mayor, es decir, que ésta se esté formando apenas, que esta corriente convectiva sea relativamente reciente y que en este caso, como esto ya ocurrió, ven, aquí tenemos otro brote convectivo, pero toda esta mancha que vemos que se difumina no sé si logran ver lo que señalo en la pantalla, pero bueno, lo que se muestra aquí que está como difuminado en las imágenes, en realidad ya son cristales de hielo. Entonces nos habla de un proceso o muy avanzado o muy alto de la formación de las nubes. Y cómo podríamos ver si nosotros nos encontramos debajo de esta nube, pues no veríamos nada, estaríamos pensando en que veríamos un cielo completamente oscurecido por el tamaño y la densidad de las partículas en la base de la nube. Y ahora sí, voy a ver rápido la pregunta del chat. Nos pregunta Williams, ¿qué función juega la presión atmosférica o los sistemas de alta y baja presión en las nubes? Ah, pues bueno, o sea, en el caso de los sistemas de alta presión, tenemos un gran ejemplo cuando tenemos ondas de calor, en donde si tenemos una alta presión, esa alta presión lo que origina es subsidencia, es decir, que el aire desde niveles medios de la atmósfera vaya hacia niveles bajos y esto lo que produce es que se inhiba la formación de nubes. No necesariamente cuando hay una alta presión es que vamos a tener siempre cielos despejados, pero si esta alta presión en niveles medios se encuentra bien configurada, entonces sí podríamos tener menos condiciones para la formación de nubosidad. Y caso contrario, pues es los sistemas de baja presión, o sea, estaríamos hablando, por ejemplo, de los ciclones tropicales, en donde precisamente esta circulación lo que va a permitir es que se pueda seguir formando nubes a través de algo que se llama el ciclo de retroalimentación positiva, que es lo que ocurre en los ciclones, que a través de la liberación de calor latente se calienta la atmósfera, eso permite que que tenga capacidad de obtener mayor vapor de agua. Si tiene mayor vapor de agua, pueden seguir desarrollándose las nubes. Entonces, podríamos decir que de forma simple, que no es tan simple, las bajas presiones nos ayudarían a tener sistemas de nubes mucho más profundos. Los sistemas de baja presión, nubes más profundas, y los sistemas de alta presión tendríamos condiciones menos favorables para la formación de nubes. Entonces, bueno, de forma general, no sé, Williams, si eso aclara la pregunta. Si no, ahorita me escribes. Y bueno, ahora, ya vamos un poco al final de la presentación y esto me parece la cosa más preciosa del mundo porque ahora ya les mostré cómo son las nubes a través de Sentinel con una super resolución, con un periodo de revisita bastante amplio de 5 días, es decir, no podríamos ver qué le ocurrió a esa nube hasta en 5 días en donde ya no va a estar y tiene ciertas limitaciones. Pero entonces tenemos algunos estudios de caso que logramos ver a través de GOES. Este es uno de los más impresionantes. Bueno, estas nubes lenticulares, ya lo adelanté, pero bueno, estas nubes fueron toda una sensación en la Ciudad de México. Vean la cantidad de publicaciones que hubo relacionadas con la observación de estas nubes como platillos voladores. Entonces todo el mundo estaba comentando, el Servicio Meteorológico Nacional también recibió un montón de entrevistas, de solicitud de entrevistas para explicar cómo se formaban las lenticulares. Y bueno, no sé qué hice acá. Ay, un segundo, ya. Y entonces hablábamos ya de este mecanismo generador por gravedad. Entonces les explicaba que esta masa de aire que se encuentra
próxima a la superficie, asciende, se encuentra con el obstáculo, desciende, se disipa, se vuelve más ligera, vuelve a ascender, se enfría, se condensa y entonces el flujo va permitiendo que tengamos esas nubes. No siempre, no en todos los casos tenemos el desplazamiento de las nubes, digamos, en la horizontal, o sea, que veamos varias nubes de esta forma. Podemos tener nubes de este tipo. Ujú. Entonces vean cómo son diferentes perspectivas de la misma nube. Pero vean cómo aquí parece, en la de la izquierda parece como, sí, como un platillo, como una cavidad que sería esta una forma convexa, una forma convexa que alberga otra forma convexa en su interior. Y entonces aquí la perspectiva nos ayuda a ver que es un conjunto de nubes, es decir, que no es una nube individual, por ejemplo, pero tampoco es una capa de nube propiamente, sino es como son nubes que podrían estar agrupadas. E incluso vean este fenómeno que se encuentra en la parte, ¿sí me podrían decir si sí se ve que estoy señalando con el mouse o no? ¿Por fin? Sí se ve el cursor. Bueno, se Sí veía. se ve. ¿No? Ok, miren esta zona de esta nube. Aquí hay otra nube que es un efecto que se llama Kelvin-Helmholtz por las personas que descubrieron que aplica para los fluidos en general. Entonces, que nos muestra que está dos fluidos de diferentes densidades desplazándose en direcciones contrarias. Entonces, aquí está increíble. Esta fotografía es una absoluta joya. Y aquí tenemos otro tipo de nube que nos habla que también en altura hay viento que genera como estos huequitos, se llaman lacunosus. Entonces, esta nube nos da para clasificar un montón de cosas. Igual, en este caso, también esta foto tomada por Javier, que recuerdo perfectamente que estábamos en el servicio meteorológico cuando vimos esta nube. Y bueno, les digo que fue toda una sensación. Y entonces el ingeniero Fausto nos ayudó a procesar las imágenes. Vean, bueno, se ven muchas cosas en la imagen. Primero vean la porción oeste, perdón, la porción este de la imagen hacia Veracruz, que tenemos estas nubes en forma de una masa, ajá, que son nieblas, pero vean esta línea que ya comienzan a disiparse. Ujú. Se ve bastante interesante cómo es el proceso de disipación de esta nubosidad. Entonces, bueno, este GIF es bastante amplio en términos temporales, pero lo más importante es que esta lenticular está formada en esta porción montañosa donde tenemos el radar de Catedral, hacia esta zona del Estado de México, hacia el norte del Estado de México, y entonces vean cómo el flujo se desplaza desde la porción suroeste, se encuentra con esta barrera orográfica, y entonces como el aporte de humedad es continuo, simplemente se sigue generando y generando y generando la nube asociada a esa elevación. Entonces el proceso duró muchísimo, esa lenticular estuvo ahí gran parte del día. Ahora, si lo vemos con otro producto que generó Fausto, que es microfísica, que ve cosas de microfísica, es decir, puede ver cosas, perdón, puede ver nubes de convección profunda, puede ver cirros, puede ver nubes medias, niebla, o sea, puede ver varias cosas a través de los colores de este producto, que también está muy padre. Y entonces podemos observar también cómo se comporta esto que parece un gusano, una nube gusano a través de esta porción montañosa del Estado de México que pues se mantuvo ahí bastante tiempo y vean también cómo esta imagen, estas líneas que observamos en colores casi azules, morados, nos permiten diferenciar lo que es nubosidad alta de lo que no. Las manchas blancas son bancos de niebla, que es nubosidad baja, vean cómo se disipan. Entonces, bueno, estas imágenes de satélite sí que nos permiten entender los procesos. Podemos ver de dónde viene el flujo, cuánto dura la nube, en dónde se localiza, cuál es la extensión, se pueden ver un montón de cosas. Entonces, ya que logramos ver el proceso, la observamos, dijimos, lo primero que hacemos es observar. El segundo paso es entender y el tercer paso es clasificar. Entonces, la primera pregunta es, ¿esta nube es una capa de nube, es una nube individual o una nube agrupada? Y vamos a los géneros. Entonces, aquí yo puse ya qué tipo de nube, la denominación y si es una nube individual agrupada o una capa. Y bueno, pensaríamos, no era una nube individual, eran varias nubes, pero tampoco era una capa de nube. Entonces, la única opción que nos quedan son las nubes agrupadas.
Y dentro de estas están los cirrocúmulos, altocúmulos y los estratos. No era un estrato porque, ay, perdón, aquí me confundí porque este es una capa de nube, un estratocúmulo. No era un estratocúmulo porque sabemos que los estratocúmulos son como esponjosos, pero no tienen estas formas tan finas y delicadas. Pero eso es como ya con base en la experiencia. Tampoco eran cirrocúmulos porque los cirrocúmulos son como pequeñas bolitas que tienen tamaños específicos, menos de un grado angular, es decir, que si ustedes estiran la mano, cada bolita de nube puede ser tan pequeña como su dedo meñique. Entonces tampoco es eso. Lo que nos queda es que son altocúmulos. Y después vamos a las especies y entonces las especies nos van a decir más o menos qué formas tienen las nubes, si es fibroso, ganchudo, si es una capa, si está roto, si se ve apilado, liso, bla, bla, bla. O sea, todas las características. Y particularmente tenemos esta que es en forma de lente o platillo volador. Entonces, palomita. Sabemos que es una lenticularis. Y después, ¿le toca alguna variedad, rasgo suplementario, nube accesoria? Pues sí, una variedad. Vimos que estaba esta forma convexa anidando a una en su interior, entonces está duplicada la nube, son dos nubes. Y por lo tanto, nuestra nube, con su nombre completo, es Altocumulus lenticularis duplicatus. Mm, Entonces, bueno, pues ya podemos nombrar, aquí se cierra nuestro ciclo para este caso en particular y ahora les voy a mostrar un caso que ustedes conocen perfectamente, que seguramente vieron porque además fue increíble y también estuvo en un montón de notas, que en Tuxtla se vio el 27 de diciembre del 2023 este agujero en una capa nubosa. Y que además no solo es eso, sino que tiene aquí un fenómeno óptico puesto que se ve como un pequeño arco iris al interior de la nube. Entonces, el proceso de formación de esta nube es increíble. Bueno, sabemos que tenemos esta capa, pero algo que no les mencioné es que hay una opción de partículas al interior de las nubes, que es el agua sobreenfriada. El agua sobreenfriada es agua que se puede encontrar en temperaturas extremadamente bajas, o sea, estamos hablando con temperaturas inferiores a 40 grados Celsius, todavía en estado líquido. Y eso es porque físicamente se encuentran en un estado que se llama metaestable, en donde nada las perturba, entonces pueden permanecer ahí flotando. Pero en cuanto tienen un elemento perturbador, entonces se congelan, ocurre este proceso de nucleación, pasan directamente del agua sobreenfriada a cristales de hielo y con que uno de esos cristales se congele, entonces, por una cuestión de contacto, todas las partículas que se encuentran alrededor empiezan a congelarse también. Y esto lo hacen de forma generalmente esférica, porque es como una forma relativamente económica de la naturaleza. Hacen estas formas increíbles que se ven como huecos en la nube. Y bueno, después de ver eso, que ya es precioso, dijimos, ok, ya observamos, ahora hay que tratar de entender. Mm, En estas imágenes son RGB para ese día, entonces presten atención. Aquí ustedes que conocen perfectamente su territorio y los que no, pues bueno, el hecho sucedió en esta zona, ¿no? Y voy a avanzarles ligeramente rápido para que vean. Logran ver dónde se forma. Aquí empieza, aquí donde está el cursor, empieza a formarse la nube. Luego aquí se hace el hueco. Pero lo más increíble es que se desplaza. Vean la distancia que se está desplazando. O sea, logra recorrer desde el lugar de formación con dirección hacia el norte, esto es asociado al flujo en ese nivel donde se formó, y vean cómo se va desplazando el hueco. En algún momento tiene condiciones mucho más claras, por ejemplo, este punto está increíble. Y lo que nuestra hipótesis es que se encuentra muy cerca, o sea que esta capa de nubes fue atravesada por un avión porque se encuentra muy cerca el punto de formación del aeropuerto. Entonces pudo haber sido el avión el que generara este proceso de nucleación y entonces genera el hueco, hace que las partículas se congelen como en un efecto dominó y el flujo hace que se desplace hacia el norte. Entonces logramos entender bastante bien el proceso porque al final también en estos casos, por más que nos gusten las nubes y que seamos observadores, un caso como este se llama, el fenómeno se llama Kaboom, antes se llamaba Fall Streak Hall, hace que
pues tú solamente lo ves, pero no te imaginas, o sea, crees que se disipa, pero en realidad no solo se disipa, se está disipando, pero se está desplazando al mismo tiempo. Entonces, esto nos dio así como muchísima luz poder ver las imágenes de satélite, o sea, que Fausto nos ayudara a procesar estas imágenes para poder entender qué es lo que está ocurriendo. Vean cómo la capa de nubes que vemos aquí en la fotografía, pues es súper extensa. Incluso aquí podemos ver un poco de cielo claro. Ajá, que podríamos inferir que puede ser alguna de estas zonas, ¿no? Dependiendo de cuál sea la orientación en la que se tomó la foto, pero vemos que sí, esta capa pues tiene un límite definido y después ese hueco que se va desplazando desde el centro hacia el norte de nuestro recuadro. Entonces, bueno, también misterio aclarado. Vean hasta dónde termina. Ahora no recuerdo, pero incluso para ese momento calculamos las distancias que habían recorrido. Lo que sí recuerdo es que tenía un diámetro de aproximadamente 7 kilómetros, que era muchísimo. Y bueno, ahora que entendimos cuál es el proceso, vamos a nombrar a la nube. Entonces, em, vamos a partir no del fenómeno propiamente del hueco, sino de la nube que lo está formando. Entonces, ahora sí, lo que necesitamos es ver cuáles son nubes agrupadas o capas de nubes. Entonces, aquí, no sé por qué aquí tengo como un desfase en los recuadros, pero bueno, la idea es que esta sí es una capa de nube. Ujú. Y en las especies, o sea, tenemos nubes agrupadas, que son pequeñas nubecitas, estas pequeñas nubecitas que observamos aquí. Vean cómo se ve aquí. Son nubes, podríamos decir, individuales que están haciendo un grupo. Ajá. Entonces podríamos tener cirrocúmulos, altocúmulos y estratocúmulos. Entonces, en función de sus características, podemos ir discriminando. Después vemos que es una capa completa y luego que tiene variedades, que en alguna zona hace como estas ondulaciones y que además tiene este rasgo suplementario que es el hueco en el interior de la nube que se llama cavum y el nombre completo de la nube es Cirrocumulus stratiformis undulatus cavum. Entonces está padrísimo, nombrar nubes es una gran experiencia. Y finalmente, de los estudios de caso, les quiero mostrar que esta fotografía la obtuve de la página de la Sociedad de Observadores de Nubes, la publicaron y entonces preguntaron a todos los observadores del mundo que qué eran estas nubes. Entonces, para, pues no sé cómo decirlo, este ha sido particularmente el caso nuboso más difícil de resolver para mí, e incluso sigue sin resolverse. Pero vean cómo tiene esta estructura como de hongo. Es decir, y aquí se observa que tiene como si saliera una cosa mucho más delicada, como de cristales de hielo, en esta porción. Es decir, o que lo estuviera formando o que estuviera precipitando. Y en esta otra parte también se observa en el borde de la nube de la extrema derecha, que también hay como esta zona con partes mucho más finas que parecen emanar de la nube. Entonces, pero son completamente circulares. Y bueno, pues, ¿qué era lo que necesitábamos? Pues buscar las imágenes de satélite. Y nuevamente, Fausto, que es nuestro salvador, aquí les mostramos, buscamos la zona, más o menos, aquí está el observador, supuestamente en este punto, que inferimos además, o sea, porque no nos dieron la coordenada, sino buscamos la localidad y más o menos la orientación. Estuvimos ahí buscando un poco en el Google Earth sobre los caminos y todo. Y lo que observamos es que estas nubes, esta que tiene como, que está mucho más definida, pues es esta que se encuentra en la parte como más al norte. Y esta del sur es la que ya se está disipando, que aquí justo vemos estos bordes, ¿no? Estos bordes más difusos. ¿Y qué es? No lo sabemos, no lo sé. Lo que sí podemos ver a través de las imágenes de satélite, en este caso es mucho más difícil porque la resolución no nos ayuda. Mm, si pudiéramos tener algo equivalente a un Sentinel para esta región, tal vez podríamos ver otras cosas, solo en los detalles de la nube, pero no en el proceso. Entonces, vean, aquí está esta que están con diferencia de 10 minutos. Entonces, aquí al centro se observa esta forma circular, que después se hace un poco más grande y se desplaza hacia el noreste, luego más grande y hacia el noreste, y luego se disipan. Fin, lo voy a regresar. Entonces va avanzando, está en esta zona, aquí el observador, va avanzando y luego se disipa.
Entonces, hasta este momento, ya el equipo de Nubes México, e incluso también Fausto, nos ayudó un poco a pensar en las cosas que podrían ser posibles y hay algunas hipótesis. Pensamos que podría ser alguna fuente de superficie, es decir, que fuera algo mucho más relacionado con la actividad humana, como lo que pasa es que ahí no hay ni fábricas ni nada, pero pensemos que fuera una emisión de gas que sale como de forma muy abrupta, entonces se condensan las partículas que obviamente debería tener vapor de agua y forman la nube. Pero lo que nos genera bastante inquietud es que vean cómo está esta zona despoblada, es decir, no hay gran cosa alrededor, a duras penas hay algunos caminos y no se ve que haya alguna fuente que permita que tengamos esta disposición de vapor de agua. Entonces, para mí realmente sigue siendo un misterio, no logro entender bien cómo se forman y como no logro entender bien cómo se forman, lo siento mucho, pero no puedo clasificar. Entonces, de verdad, esto me ha costado mucho porque incluso en la sociedad, en el grupo este de observadores de nubes, se han dado como varias hipótesis, pero no hay claridad sobre este fenómeno. O sea, se me parece que es lo más raro que he visto en términos nubosos. Y bueno, ahora sí, ya vamos a cerrar la charla y hay que responder esta pregunta. Entonces, pensando en los satélites como las herramientas que nos van a permitir entender los procesos que ocurren en la atmósfera, ¿cuál deberíamos usar? ¿Usar GOES, por ejemplo, versus Sentinel? Y bueno, pues regresaremos a, depende para qué lo necesitemos. Si lo que vamos a necesitar es entender un proceso y ver la continuidad de la formación de esa nube, definitivamente vamos a utilizar GOES, que tiene una resolución temporal de 10 minutos. Tendríamos continuidad en las imágenes cada 10 minutos. Si lo que nos interesa es ver algún detalle en particular o incluso la composición de una nube en términos de cristales de hielo, de agua sobreenfriada, de agua líquida, entonces podríamos utilizar una Sentinel con la reserva de que solo tendríamos una toma cada 5 días de ese lugar, es decir, una toma por cada nube y no más. Entonces depende mucho de qué queramos, de qué queramos estudiar, qué queramos entender, pero para los casos en los que nosotros tratamos de entender los procesos de formación de nubes, definitivamente los geoestacionarios son la mejor de las opciones. Y prueba de ello es como esta bondad que tiene para hacer el seguimiento de los ciclones tropicales, ¿no? Que podemos irlo siguiendo, que se va reajustando la imagen para que nosotros podamos ir siguiendo con cuidado la trayectoria de un ciclón tropical, cosa que no podríamos hacer en el caso de un satélite polar, porque tendríamos que esperar que existiera una gran coincidencia en la que nuestro satélite pasara precisamente por nuestro ciclón cuando está haciendo el periodo orbital. Entonces, bueno, pues el Sentinel ofrece, las imágenes Sentinel o los satélites polares pueden ofrecernos imágenes de ultra alta resolución que nos servirían mucho más para procesos que tienen que ver con la agricultura o con la caracterización de superficies, pero no tanto con procesos atmosféricos. Para eso es mejor utilizar GOES. Entonces, en mi caso, GOES definitivamente es el ganador, o bueno, los geoestacionarios. Y finalmente, ¿cuál es la importancia de clasificar y entender las nubes? Hablábamos un poco sobre la no utilidad del conocimiento, pero en el caso de los procesos de las nubes, pues claro que nos sirven. O sea, entender, clasificar y saber cosas de nubes nos puede servir, por ejemplo, para los sistemas de alertamiento y esto podríamos saber, dependiendo del tipo de nube, ¿cuánto podría durar la precipitación? Un ejemplo de ello es que si nosotros vemos una nube convectiva, un cumulonimbo, sabríamos que la duración de la precipitación oscila entre los 30 minutos y 1 hora. Si tiene un proceso positivo para retroalimentarse, puede tener continuidad, pero una nube individual de este tipo solamente duraría 1 hora. En cambio, por ejemplo, las nubes que están asociadas con el paso de ondas tropicales o de sistemas tropicales en general, pues son nubes estratiformes, de esta nubosidad que prevalece lloviendo durante incluso días, ¿no? Mientras va desplazándose el sistema. Entonces, saber de nubes nos puede ayudar para saber cuánto tiempo va a llover. Además, que también cuando nosotros vemos las nubes y entendemos estos procesos de fuerte convección, nos da información sobre fenómenos extremos como las tormentas severas, las granizadas e incluso podríamos
saber sobre la formación de tornados. En el caso de los tornados, como son fenómenos a escalas muy pequeñas, es muy difícil de predecir, pero podríamos tener algún indicio de esta formación cuando vemos convección muy profunda. Y también, ya particularmente en el caso de de la aeronáutica, se puede prevenir la turbulencia y también tomar medidas para la reducción de la visibilidad y la formación de hielo en aeronaves si nosotros sabemos las nubes, o sea, sabemos qué nube es y entendemos qué proceso la está formando. Y bueno, también nos permite comprender el papel de las nubes en el ciclo hidrológico y esto para planear cosas. Planear cosas, ¿en qué sentido? Para la gestión de recursos hídricos, para la agricultura y la sustentabilidad. Ujú. Y también nos sirve para predecir cuánta agua disponible tenemos, entender cómo nos va a faltar el agua en determinados periodos y esto, por su parte, ayudarnos a tomar medidas para la gestión de las sequías e incluso de las inundaciones. Entonces, el entendimiento de las nubes, pues también sirve para comprender. Perdón, el estudio de las nubes sirve para comprender. Y la investigación de las nubes, como les decía, todavía tiene muchas incógnitas que no se han resuelto. Entonces, si a ustedes les gusta la ciencia de las nubes, hay un campo enorme para estudiar. Solo les debe gustar también la física y las matemáticas, pero cosa menor, seguramente. Y bueno, los procesos de nucleación, si nosotros estudiamos los procesos de nucleación y otros que ocurren al interior de las nubes, eh, podríamos lograr entender y hacer otras cosas al respecto con ese conocimiento. Es decir, por ejemplo, en la modelación numérica, la inclusión de estos parámetros microfísicos, pues también es una gran limitante. Entonces, es necesario comprender también las nubes para poder avanzar. Y bueno, lo que les decía, que el conocimiento puro, el conocimiento en sí mismo, sigue siendo muy relevante en la vida humana. Y finalmente, para la innovación, bueno, pues el estudio de las nubes ha impulsado el desarrollo de herramientas de visualización importantes. Por ejemplo, lo mismo, para los modelos, no sé si conozcan esta plataforma del Windy, en donde también podemos ver cómo se comporta la nubosidad en pronóstico. Y bueno, sobre todo es necesario seguir en la mejora y desarrollo de herramientas que nos permitan comprender estos procesos que ocurren dentro de las nubes y poder develar hasta los más mínimos cambios que escapan a nuestros ojos, o sea, que van más allá de lo que nosotros podemos observar. Entonces, bueno, pues aquí concluye la plática. Espero que les haya gustado esta parte como nubosa y la relación con los satélites y cómo los satélites nos ayudan a entender y también a clasificar nubes. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta. Abro el micrófono. Antes que nada, muchísimas gracias, maestra Berenice. Voy a dar paso a las preguntas. ¿Quién pregunta? Usted mencionó que el huracán Otis tenía 18 kilómetros de nubosidad y quería saber cuál ha sido el huracán más como impresionante o que le ha llamado la atención, por imagen satelital. Bueno, es que mi campo, como digamos, mi base de datos al respecto es relativamente pequeña, porque pues justo mi especialidad no es en ciclones tropicales, entonces pues con base en las cosas que se han visto llevo ya 5 años, se cumplí en septiembre, 5 años en el servicio meteorológico, me parece que Otis sí ha sido de lo más significativo, también por lo que representó, por supuesto, por la rápida intensificación, pero creo que la estructura en particular de ese, y sobre todo porque me tocó también hacer como la reseña, que es esta descripción que se hace de la evolución del sistema. Entonces me permitió ver como las imágenes de satélite y este ha sido de los topes más altos que he visto en términos de los desarrollos nubosos. Pero por supuesto, o sea, cada ciclón tropical tiene condiciones diferentes. También importa mucho que tan bien organizados estén. También algo que ocurre con los ciclones tropicales es que las bandas nubosas que están compuestas por cristales de hielo tienen dimensiones enormes. Entonces, más que pensar, por ejemplo, en los topes de nubes de los ciclones, creo que lo que más me fijo es en las bandas de los cirros, que son como, pues justo, que tienen esta forma semicircular y que además tienen unas texturas bastante delicadas por la composición de los cristales de hielo.
Buenas tardes. Yo quería saber, ¿cuánto tiempo le llevó a usted lograr clasificar y reconocer cada tipo de nube? A ver, yo tengo 35 años y recuerdo que clasifico desde los 21 quizás. Es decir, a mí las nubes me encantan desde la eternidad. O sea, ni siquiera recuerdo, no puedo identificar claramente el momento en el que yo dije, me gustan las nubes, pero ahora tengo muy claro que las nubes son mi absoluta pasión en la vida. O sea, no hay nada que me guste más en la vida que las nubes. Entonces, pues justo, lo importante es como que descubras esas cosas que te gustan y que vayas construyendo de a poquitos, ¿no? Mi primer acercamiento, o sea, por ejemplo, si te interesa clasificar nubes, hay un libro de la Sociedad de Observadores de Nubes, que es una guía de clasificación, que es un libro precioso, es de los más bonitos que he leído, y que justo fue mi primer acercamiento a la clasificación y al entendimiento de las nubes, y de ahí pues seguí como aprendiendo por mi cuenta, y al final, saben que recuerdo mucho que la gente me decía como pues no vas a vivir de saber cosas de nubes y de clasificar nubes. Y efectivamente no, pero por fortuna, en el trabajo en el Servicio Meteorológico Nacional, pues no clasifico directamente nubes, pero las veo todo el tiempo. Entonces la clasificación es como una cosa secundaria que a mí me gusta, pero todo el tiempo vemos nubes, porque todos los días, sin excepción, tenemos que analizar las imágenes de satélite. Entonces, sí, son bastantes años, o sea, sí, un montón de años. Y pues también depende mucho de cada individuo. O sea, hay personas que tienen una curva de aprendizaje muy cortita y ustedes que son súper jovencitos, entonces pueden aprender mucho más rápido que nosotros los señores. Entonces seguramente te tomaría relativamente poco tiempo. O sea, sí, yo creo que si te esfuerzas estudiando así de nubes bien, quizá en un año podría ser una gran clasificadora. Muchas gracias. Buenas tardes. Yo tengo una pregunta y es ¿qué relación hay entre las nubes y el cambio climático? Las nubes y el cambio climático. A ver, bueno, es que digamos, sucesos que tienen escalas muy diferentes. O sea, para poder hablar de cambio climático, necesitamos hacer estudios en términos de años, de muchos años. Ujú. El clima en general está definido entre los 25 y los 30 años. Entonces, se tienen que evaluar ciertas condiciones en periodos muy largos de tiempo. Entonces, hay que entender que las nubes tienen tiempos muy cortitos de vida. Lo que sí se puede saber, por ejemplo, es que dependiendo de las temperaturas que se puedan tener de la superficie, eso sí influye en la formación de nubes. Entonces, si se tienen, por ejemplo, una mayor formación de nubes compuestas de hielo, la cantidad de radiación que puede incidir en la Tierra es menor, porque el hielo tiene un albedo mucho más alto, entonces refleja la radiación y eso sí genera un proceso, digamos, la relación no es directa, no hay una relación directa entre nubes, cambio climático, sino las nubes pueden ser un indicador de ciertos procesos asociados al cambio climático, pero no pueden establecerse relaciones entre estos dos elementos, las nubes cambio climático, de forma, digamos, directa, porque estamos hablando de escalas temporales completamente diferentes. Ok, gracias. De nada. Ok, en el chat dice, actividades antropogénicas podrían generar más nubes o disiparlas y esto estaría relacionado con el índice de lluvias. Gracias y excelente plática. Gracias. Sí, bueno, a ver, actividades antropogénicas. Pues precisamente existe la modificación artificial del tiempo, que este es un intento directo por tener control sobre las condiciones atmosféricas. ¿Cómo se hace? Pues precisamente lo que ocurre es que se arrojan a la atmósfera partículas que funcionan como nucleadores. Entonces, hay algunos casos en los que, por ejemplo, si se arroja una cantidad de nucleadores correcta, ¿no? Correcta entre comillas, esto favorece que pueda el vapor de agua disponible en la atmósfera convertirse en gotitas y entonces esas gotas puedan precipitar.
Pero en el caso de que se arrojen más nucleadores a la atmósfera de los que deberían, lo que va a ocurrir es que esas partículas van a competir por todo el vapor de agua que se encuentra en la atmósfera. Entonces tienes partículas, tienes gotitas mucho más pequeñas y eso va a hacer que se inhiba la precipitación. Entonces sí hay formas de hacer modificación artificial del tiempo. En general se hace desde hace un montón de tiempo. Los chinos aplican estos procesos de forma continua cuando no quieren que haya tormentas o cuando quieren que llueva para que se limpie el cielo. ¿Y qué otras cosas? Ah, bueno, y por supuesto, hablando también de los nucleadores, pensamos que la actividad humana, es decir, cuando se están produciendo en las fábricas o incluso con la actividad con los automóviles que tienen grandes emisiones de partículas, pues también funcionan como nucleadores. Entonces, por supuesto que la actividad humana influye tanto en la creación como en la disipación e incluso saben que ha habido, es solamente una hipótesis y es a título personal, no a título del trabajo, pero recuerdo una temporada que habían condiciones muy específicas para que se producieran grandes precipitaciones en la Ciudad de México, pero no llovía, es decir, estaba en la humedad, las condiciones atmosféricas de los sistemas y todo disponible para la lluvia y no llovía. Pero lo que había era una gran disposición de partículas en la atmósfera. Entonces, una de las suposiciones, una de las hipótesis, que por supuesto no ha sido comprobada, es que esta cantidad tan grande de partículas empezó a competir por el vapor de agua disponible y que esto fue, digamos, un factor más importante para inhibir la precipitación que para favorecerla, ¿no? Que para generarla. Entonces, sí, por supuesto que la actividad y diferentes actividades, también la agricultura, cuando están arando el campo, eso hace que se vayan a la atmósfera pequeñas partículas que también funcionan como nucleadores. Entonces, el humano puede incidir de forma significativa en la formación de las nubes. Perfecto. Muchísimas gracias, maestra Berenice. ¿Alguna otra pregunta o comentario? No, yo voy a hacer una y quizás una de las más difíciles. ¿En el chat hay otra? No, ¿seguros? Ok, ¿alguien más? ¿No? Bueno, la gran pregunta, ¿cuál es tu nube favorita? Mi nube favorita, lo tengo muy claro. Este, los Cirrus Uncinus son mis nubes favoritas, que son estas nubes como, de cristales de hielo que forman como una L, y entonces es un indicador de la formación de un cristal de hielo que empieza a precipitar y se encuentra a cierto nivel una corriente, digamos, de viento, la horizontal, que empuja los cristales de hielo y entonces los distribuye de forma tenue, hacen como Ls. Esas son absolutamente mis nubes favoritas. Quizá un poco aburridas, pero son preciosas. Ok, son como polvos mágicos. Sí, sí. Ok, pues creo que con esa última pregunta. Bueno, hay una pregunta más. Ok. Hola, maestra, muchas gracias por la presentación, muy interesante. Y bueno, a mí me interesa saber con base en sus conocimientos y su experiencia, cuál es la nube que con mayor frecuencia se genera en las condiciones en donde usted está. La nube con mayor frecuencia. Nunca me habían preguntado una cosa así, me encanta. A ver, fíjate que en algún momento, en mi entusiasmo nuboso, tenía acceso a la base de datos del observatorio que está en la UNAM, que es parte de la Facultad de Geografía, y entonces definitivamente los cúmulos eran la nube más frecuente. Y también creo que es porque el proceso es relativamente sencillo, o sea, el proceso de convección es una cosa muy natural en la naturaleza, está redundante, pero bueno, es como la cosa más básica, pensémoslo así, donde tienes la radiación solar que calienta la superficie y tu mecanismo, digamos, disparador para que se eleven las parcelas y entonces, si se elevan, sabes que la temperatura va a disminuir en la altura, entonces es muy fácil que se formen. En cambio, para la formación de otras nubes como los cirros o las nubes medias, necesitas de otros sistemas como los frentes o necesitas, por ejemplo, de estos cirros que hablábamos de los ciclones tropicales o del paso de la corriente en chorro, que es
humedad, que tenemos humedad en niveles altos, entonces como que las condiciones son mucho más específicas. Sí, creo que la más frecuente definitivamente son los cúmulos. Gracias, maestra. A ti. Yo tengo una pregunta. Dice, ¿qué mecanismo determina la transición de una nube cumulus a una nube cumulonimbus? ¿Y por qué algunas nubes nunca llegan a producir tormentas? Ok. Un cúmulo, en las nubes cumuliformes, el cúmulo humilis es la nube más básica, es decir, la nube de origen de la convección. Es como la forma más fácil de tener una nube, como hablábamos ahora. Tienes un cúmulo humilis, en donde una base plana que tiene las bases más anchas que altas. Si el mecanismo es que esa corriente convectiva prevalezca, pero no necesariamente en el mismo lugar. Entonces, digamos, la corriente puede desplazarse ligeramente, lo que permite que la nube siga creciendo, creciendo, creciendo. Entonces, el mecanismo propiamente es la convección y vas a pasar por diferentes etapas. Ese cúmulo pasa por diferentes etapas. Después de que es un cúmulo humilis, se convierte en un cumulus mediocris, que es tan ancho como alto, y después pasa en una etapa más madura, que es un cúmulo congestus, que es una nube que es más alta que ancha, y después llega a la mejor de las etapas de las nubes de tormenta, que es un cúmulo nimbo, ¿no? Que son todas estas nubes que logran alcanzar hasta la troposfera y entonces comienzan a crecer en la horizontal. Ese es el mecanismo, la convección, que el proceso convectivo sea constante. ¿Y por qué no todas las nubes pueden precipitar? Incluso no todos los cúmulos, como los cúmulos humilis, a pesar de que son como el preludio a las nubes de tormenta, pero si esa corriente convectiva no es lo suficientemente fuerte y tampoco tienes tanta humedad en la atmósfera, pues entonces no va a llover. Lo que determina que una nube sí pueda precipitar o no es la relación que existe entre las fuerzas inerciales y las fuerzas de gravedad. Es decir, las partículas que están componiendo la atmósfera van a entrar en una guerra de las fuerzas internas, ¿no? Si el tamaño de la partícula, de la gotita de agua, del cristal, es suficientemente grande para vencer la fuerza de gravedad, perdón, la inercial, la que va hacia arriba, la fuerza de gravedad es más grande que la inercial, entonces puede precipitar. Pero si la partícula es más pequeña, la fuerza que va a ganar es la inercial, la que la está empujando hacia arriba. Entonces la fuerza de gravedad, digamos, termina siendo menor, y hace que no llueva. Entonces las partículas deben tener un tamaño suficientemente grande para que puedan caer y no se consigue en todos los casos. Como mencionábamos, si tienes muchas partículas componiendo en las ciudades, las nubes tienen un montón de partículas, pero son chiquititas, tienen gotitas pequeñitas, pequeñitas. Entonces es muy difícil que esas gotitas puedan precipitar. En cambio, en el océano, hemos visto que incluso hay un montón de videos que se sueltan unas tormentas impresionantes, es porque el tamaño de las gotas que existen en los océanos es muchísimo más grande porque los nucleadores son principalmente las partículas de sal marina, que son muy buenos nucleadores. Entonces te permite tener gotas muy, muy grandes que puedan precipitar con mayor facilidad. Entonces, sí, o sea, el indicador es el tamaño de la partícula y la relación entre la inercia y la gravedad. Muchas gracias por la respuesta, maestro. ¿Alguien más? ¿No? ¿Seguros? Ok, pues definitivamente se nota la pasión por las nubes y que es más le gusta en la vida. Eh, bueno, me permito entonces concluir esta tan encantadora charla, entendiendo las nubes desde el espacio en el marco de la Semana Mundial del Espacio 2025, Vivir en el Espacio, a cargo de la maestra Berenice Peláez Pavón. Maestra, muchísimas gracias y yo les invito a seguir Nubes México, el proyecto, y también a seguir las actividades que restan del último día de la Semana Mundial del Espacio, los concursos y las presentaciones que tenemos hoy en la tarde. Pues muchísimas gracias, maestra. Gracias, gracias a ustedes. Ok.